Señor Jesús, gracias de todo corazón por este nuevo día que estamos aquí. Gracias por tu palabra siempre fiel. Tu palabra siempre va a llevarte a ti aquello para el cual va a ser sembrada o ha sido sembrada en nuestros corazones. Oramos para que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos puedan ver, nuestra mente sea abierta, nuestro entendimiento, nuestro corazón sea abierto para comprender lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, yo creo que fue por los 90, a ver, los más viejos del lugar me pueden... Había un programa de televisión que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. ¿Os acordáis? Que presentaba una mujer, una periodista muy famosa que se llamaba Isabel Gemio, y empezaba con lo de acompáñame, tararara. ¿Quién se acuerda de esa cuestión? Ay, Dios mío, qué viejos. Ya estamos solo 4, ¿no? El programa tenía una audiencia que arrasaba en España. No había otro programa que se viese tanto. Además tenía un prime time, tenía un mejor horario de televisión, porque se veía, creo que era los sábados a la noche. Entonces, el show empezaba con una especie de auditorio muy grande, entonces la presentadora iba haciendo cosas. ¿Y qué consistía el programa? El programa consistía en que hacían sorpresas a la gente. Y siempre eran sorpresas buenas, no había sorpresas malas, ¿no? Y esas sorpresas buenas consistían de que de repente tú estabas invitado allí porque ibas a escuchar a unas cantantes, ibas a escuchar a otras personas, bueno, lo que era el show, y de repente pues te llamaban y te traían a tu tío que lleva, o a tu primo que estaba en América o emigrado y que hacía 20 años que no lo veías, y te llevas una sorpresa tremenda, y en esa sorpresa pues te llevabas una alegría, se abrazaban, o un niño que estaba enfermo, entonces iban las cámaras y su ídolo era, yo qué sé, Messi, pues le llevaban a Messi a ese niño y aparecía Messi y el niño, sorpresa, sorpresa, es como se titula esta predicación. Para que nadie... Y tiene que ver con lo que Ana también nos compartió la semana pasada y con lo que nos compartió también el pastor Paulo Mazzoni hace 15 días. Y hoy voy a empezar un ciclo de 3 mensajes donde vamos a ver las sorpresas de Dios. Sorpresa, sorpresa, y que tienen que ver con la Navidad. Ya empezamos la Navidad y yo quiero que me acompañéis al primer relato de la Navidad que está en Lucas capítulo 1. Me acompañáis a Lucas capítulo 1, verso número 5, y lo vamos a leer. Vamos a leer el relato de la Navidad. ¿A cuántos le gusta la Navidad? Bueno, a mí sí. Entonces voy a leeros lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces se nos presenta un matrimonio, el sacerdote Zacarías y su mujer, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Y fijas cómo se define. Era gente que era justa delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, era un matrimonio fiel, justo, obediente a la ley, y su conducta era irreprensible. Es decir, no había tacha en ellos, ningún tipo de tacha en ellos. Pero, y ahí hay un pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pasamos ahora al versículo 57. Cuando Elizabeth, la mujer de Zacarías, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que las oían guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, he leído casi el capítulo 1 entero, disculpad, porque quería que tuvieseis todo el contexto. El contexto, y además así viene bien a alguno que no lee la Biblia nunca, pues así le escucho por lo menos un capítulo. Algo es algo, ¿verdad? Quería que tuviese el contexto todo de Zacarías y una sorpresa tremenda que le ocurrió cuando Dios irrumpe. ¿Qué estaba pasando? Zacarías era un sacerdote y no había pocos sacerdotes en Israel, en Jerusalén. En ese momento se calcula que había unos 18.000 sacerdotes que estaban organizados por diferentes casas. Y entonces, cada cierto tiempo le tocaba a una casa y dentro de esa casa se echaban suertes quién tendría el honor, tal vez la única vez en su vida, que tendría el honor de preparar el incienso. Bueno, había una zona del lugar santo que tenían que preparar, quemar un incienso, poner unos panes, una serie de cosas que los sacerdotes hacían y que no todo el mundo podía hacer. Es más, podías pasar toda tu vida y no tocarte en suerte.
pero a él le tocó en suerte. Así que vemos a un Zacarías que tenía su vida cotidiana, que servía a Dios, que pues hacía lo que tenía que hacer, haciendo todas estas cosas, pero él en su servicio a Dios hacía lo ritual, lo esperable, aquello para lo cual estaba preparado, pero en la agenda de Zacarías, como en la agenda de ninguno de nosotros, estaba previsto que se apareciese un ángel. De repente hay una sorpresa. De repente, 400 años de silencio, en lo cual Dios no habla durante 400 años, donde termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo. Ese silencio y se rompe, hay una irrupción de Dios en la vida de una persona y de repente, insisto, aparece un ángel. Y la vida de Zacarías cambia para siempre. A veces nosotros podemos estar dentro de la vida cotidiana, haciendo lo que nos corresponde, siendo fieles en nuestro trabajo, siendo fieles en nuestro servicio a Dios, y de repente, como te ha pasado a ti, porque ya te pasó por lo menos una vez, que de repente Dios salió a tu encuentro. No lo esperabas, no estaba en tus planes, no estaba en tus propósitos, y de repente Dios se aparece, Dios te habla y hay algo que cambia. Es decir, uno puede estar viviendo a diario ciertas cosas sin darse cuenta que Dios está planificando, que Dios está con su providencia uniendo piezas de un puzzle que nosotros no acabamos de ver ni entender, pero en ese plan divino hay un puzzle que Dios está completando, poniendo esas piezas. De modo que aunque tú estás sirviendo en lo cotidiano, bueno, me tocó en suerte ir a poner el incienso, pues lo que hay. Y fíjate, era la cumbre del ministerio de Zacarías. Pero si tú alguna vez has orado y tú alguna vez has dicho, Señor, lo que quieras con mi vida, Señor, cuando quieras, como quieras. Es decir, todos hemos hecho oraciones de entrega a Dios, oraciones que le hemos dicho a Dios que haga lo que quiera hacer. La palabra de Dios dice, encomienda al Señor tu camino, ¿verdad? Dice, confía en Él y Él hará. En otras versiones dice, y Él actuará. Pensamos que encomendamos a Dios nuestra vida y que Él no va a hacer nada. Sí, Él lo va a hacer. Él dice, he escuchado tu oración y ahora voy a actuar. Así que no creas que como Zacarías, que salió en el sorteo y le salió, bueno, pues ministrar. No creas que te movieron de posición en el trabajo. No creas que si ocurrió algo inesperado en tu vida, que de repente se cerró una puerta, tienes que irte a vivir a otro lugar, o bueno, no lo estoy diciendo por vosotros. Es decir, que hay un cambio en tu vida, no planeado. No creas, no te equivoques, incluso ni discutas con Dios, porque tal vez estés siendo objeto de la providencia de Dios, del plan de Dios. Sigo insistiendo, Dios acomodando, ¿verdad?, las piezas para que algo maravilloso vaya a ocurrir en tu vida. Lo que ocurre muchas veces es que te encuentras con, me encuentro yo también, con que la vida cotidiana, el día a día como Zacarías tenía, acaba uno perdiendo el objeto, es decir, acaba desenfocándose y no dándose cuenta de que en cualquier momento Dios puede aparecer. Y como que eso lo alejamos. Tal vez él dijo, ¡oh, qué suerte, me tocó por fin! Toda mi vida esperando ser yo el que me tocase poner el incienso y entrar en ese lugar. Ya es lo máximo, ¿verdad? Estoy en el clímax de mi ministerio sacerdotal. Ya no hay más que eso. Cuando se lo cuenta Elizabeth, que me tocó a mí, que voy, ¿verdad? Y ambos eran personas impecables, buenos creyentes. Pero el problema es que puedes ser un buen creyente, puedes ser una persona irreprensible en tu conducta y simplemente que no pase nada en tu vida. No tener expectativa de nada. No tener expectativa
de que Dios pueda actuar. Cuidado, hermanos, porque las sorpresas de Dios irrumpen en nuestras vidas y podemos vivir una vida correcta, y cuidado cuando pensamos esto, una vida justa, una vida incluso aparentemente espiritual como Zacarías, religiosa, ¿verdad? Y eso puede convertirse en una trampa en sí mismo. Una trampa en el sentido de que perdemos la perspectiva de que Dios quiere irrumpir, de que Dios puede hacer algo. Puedes ser un buen cristiano, puedes venir a la iglesia, puedo venir a la iglesia, puedo orar, puedo esas cosas, y sin embargo olvidarme, perder esa perspectiva de que Dios puede estar queriendo hacer algo. Y en la vida cotidiana puedo estar perdiéndome algo extraordinario de parte de Dios. Voy al trabajo, vuelvo a casa, estoy con los niños, los llevo al colegio, voy de nuevo a no sé qué, o si vas al gimnasio, en fin, la vida cotidiana. Y en la vida espiritual es igual. Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, canto, todas esas cosas. Y después de un tiempo de hacer esto continuamente, puedes estar abriendo la Biblia y no estar esperando que Dios te hable. Puedes ir a tu célula, a tu grupo pequeño, y no estar esperando que Dios se manifieste. Simplemente no esperas nada. Simplemente estás cumpliendo con tu vida cotidiana, buena, correcta, pero ya no hay una expectativa de que Dios pueda hacer algo. Y podemos caer en la trampa de Zacarías, que cuando recibe una noticia increíble no se la cree. Simplemente no le cree al ángel. Dice, no es posible. No se da cuenta que en ese servir a Dios de forma cotidiana, en eso que tiene que hacer de forma normal, no se da cuenta que Dios lo quiere encontrar allí. Por eso tú no puedes estar leyendo la Biblia sin esperar que Dios te encuentre ahí. Cuando nosotros tenemos esa lectura bíblica o ese devocional, ese tiempo con Dios, es decir, tú no puedes venir a cantar a la iglesia o cantar en tu habitación, es igual, sin esperar que Dios se manifieste. Porque a veces cantamos porque creemos que hay que cantar. No, señores, cantamos porque ese cántico es una adoración a Dios de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer. Entonces, no podemos cantar sin esperar que Dios se manifieste. Porque si tú haces las cosas como leer la palabra, cantar, reunirte un domingo, reunirte en los grupos pequeños en las casas, sin la expectativa de que tal vez hoy Dios se manifieste, tal vez hoy tenga la respuesta, pues lo que estás es sumido en una buena, muy buena religión. Y por eso empieza la Navidad así. Sorpresa, sorpresa. Tú piensas que llevas una vida correcta y Dios dice, se acabó el asunto. Voy a intervenir, voy a irrumpir, ¿verdad? Zacarías estaba listo para el ritual, pero insisto, en su programa de vida no cabía un ángel. No cabía una manifestación de Dios. Entonces viene el ángel y le deshace completamente el programa. Su vida, la pone patas para arriba completamente. Por eso, cuando tú en alguna ocasión le has dicho a Dios, y no te voy a decir, ¿quién le ha dicho a Dios alguna vez mi vida es tuya? Porque si tú eres creyente y llevas algún tiempo en el Señor, en algún momento has hecho eso, le has dicho, mi vida es tuya. ¿Y cuál es el problema? Que se te pueda aparecer un ángel, o puede que Dios te hable a través de una predicación, o puede que Dios te hable a través de una oración, o puede que un día hayas hecho un acto donde has tenido un encuentro con Jesús, saliste al frente, se oró por ti, y Dios te habla, pero en el fondo actúas o actuamos como si no le creyésemos. Estoy introduciendo el mensaje, ya veréis a dónde quiero ir. Cuando nos sumimos en una vida cristiana cotidiana sin esperar nada de Dios, y veis que soy muy insistente, enfático en este punto, nos perdemos lo mejor de Dios.
Es decir, hay algo de parte de Dios para ti. Hay algo que Dios tiene. La vida de un Zacarías puede ser mi vida. Es una vida en la que nosotros podemos estar a cargo de las cosas. Nosotros tenemos el programa bien descrito. La vida está bien organizada. Sé lo que voy a hacer, sé dónde voy a ir, sé el horario. Es esperable lo que va a suceder. Pero la vida de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo no es así. Dios es quien tiene el control. Dios es el que decide. A Dios es el que consulto. Me meto en este asunto, entro, no salgo. ¿Tú qué dices, Señor? Dios es el que nos sorprende. Dios es el que irrumpe en mi vida cotidiana. ¿Y a mí qué me queda? Obedecer, porque es Dios. Y yo, entre la vida de un Zacarías todo organizado y la vida desorganizada de alguien que depende del Espíritu Santo, prefiero esta. Prefiero esta, porque la vida del Espíritu siempre saca de la esterilidad, siempre arranca las vidas de la pobreza espiritual. Es una experiencia real. Por eso no te acostumbres a una vida espiritual cotidiana baja en expectativas, light. Alguno dirá, sí, pero yo estoy orando y no tengo respuestas. Yo estoy esperando en Dios y Dios no contesta. Zacarías se le aparece el ángel y la escena es tremenda, porque dice el verso 12 que, claro, se le aparece un ángel. Yo no sé lo que es que se me aparezca un ángel. Sí, no, yo no lo sé. Nunca se me apareció un ángel. Que yo sepa, porque dice la palabra de Dios que a veces nos han visitado ángeles y ni lo sabíamos, porque tenían apariencia humana. Y se turbó Zacarías al verle, dice, y le sobrecogió el temor. Otros textos bíblicos, la traducción dice, se echó a temblar. No sé, sobrecogerse de temor, echarse a temblar. Es decir, el temor se asustó, se apoderó de él. Estaba tan impactado que, lógicamente, lo primero que hace el ángel, cuando lo ve, el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tranquilo, no tengas miedo. Es decir, tranqui tío, como diríamos aquí, no tengas miedo, que yo soy un ángel y de los buenos, no soy de los malos. Te tengo una noticia. Te tengo una noticia, Zacarías, no temas. La noticia es que tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída. Dios escuchó tu oración. Ahí viene, se irrumpe el ángel. Dios envía un ángel con una noticia. La palabra ángel significa mensajero, es lo que significa literalmente. Dios envía un mensajero a la vida de Zacarías y dice, escuché tu oración. Y yo creo honestamente, porque fíjate cómo se define el texto, dice que ambos, Elizabeth y Zacarías, eran ya de edad avanzada. Otros textos eran muy ancianos, muy ancianos. Entonces le dice, tu oración ha sido escuchada. Zacarías era anciano, muy anciano. Elizabeth también. Cuando uno llega a una edad, y permitidme, no es un asunto de edad tanto, cuando Dios le dice, Dios escuchó tu oración, yo me imagino el diálogo interno que Zacarías podría haber tenido. Dice, Dios escuchó tu oración. Dice, ¿qué oración? ¿De qué me hablas? Porque hay oraciones que tienen un tiempo. ¿Qué oración es esa que Dios me escuchó? Porque una oración para tener un hijo se hace cuando uno puede, cuando uno es joven. Pero a estas alturas ya no sé ni de qué me hablas. Porque mi realidad natural me dice que esto ya no es posible. ¿Qué es eso de que vienes a contestar una oración? Si yo esta oración te la hice hace tantos años y ahora de viejo me vienes con este asunto. A menudas horas llegas, Dios. ¿Quién se acuerda de una oración así? Cuando la realidad aplastante te dice, ya es tarde. Porque muchos estamos en circunstancias así. La realidad aplastante
a veces de una enfermedad, te dice, no hay nada que hacer. De una crisis familiar, de una crisis económica, de cualquier circunstancia que estés viviendo, te está diciendo esa realidad. Ya es tarde. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Tu vida no va a cambiar. Vas a ser siempre el mismo. Aquello que tú querías recuperar, aquello ya, dalo por perdido. Y ellos tenían una vida, fíjate, un hombre y una mujer, que tenían una vida correcta, irreprensible. Pero dice la Biblia que no tenían hijo, pero, es decir, que puedes tener una vida correcta, digamos, ser en tu conducta irreprensible, pero vivir circunstancias que no se ajustan a eso. Es decir, habían pasado su vida orando por un hijo y no había venido. Esas oraciones que se hacen y con el tiempo se dejan. Señor, úsame. Yo quisiera que me usara, Señor. Yo quisiera ser pastor o ser misionero. O yo quisiera empezar un negocio. Yo quisiera algo. Un sueño del que se nos hablaba la semana pasada. Un sueño que tiene dos características, ¿acordáis? Tiene que ser más grande que yo y tiene que ser un sueño que bendiga a los demás. Y uno llega a un punto que dice, ¿qué se va a acordar Dios de estas cosas? ¿Sabes qué admiro yo de Zacarías y Elizabeth? Esto casi no es una predicación, es una conversación. ¿Sabes lo que más admiro de Zacarías y Elizabeth? Que a pesar de la desilusión que les pudo causar, que Dios no respondiese su oración a su tiempo, al tiempo de ellos, digo. A pesar de la desilusión que les pudo causar, no haber alcanzado el sueño más grande que tenían, todavía servían a Dios con todo su corazón. Los admiro, porque he visto a gente que por cosas más pequeñas dejaron los caminos del Señor. He visto a gente que por cosas más pequeñas dijeron, no, yo ya no voy a seguir. No, sí, sigo, pero no sigo. Sigo como asistente, pero ya de servir que nadie me habla. Y esta gente permanece fiel, a pesar de que sus sueños no están contestados. ¿Qué creéis? ¿Que Dios no ve eso? ¿Creéis que Dios no tiene en cuenta eso? Pero con eso cuando irrumpe, dice, a estos hay que contestarles, dice Dios. Gabriel, vete y llévale la noticia de que su oración ha sido escuchada. Llega Gabriel y fíjate la escena, viene el temor, él está anciano, recibe la palabra de fe, recibe una palabra profética de que eso va a suceder y rápidamente él, en vez de tomar la decisión de empezar a cumplir la palabra de inmediato, llegar a casa de Elizabeth, Dios me habló, vamos a tener un niño. Entonces, en vez de ponerse a la tarea, ¿qué hace? Se pone a la tarea de dudar de la palabra. Y le dice al ángel, bueno, ¿y cómo sé yo que esto va a ser así? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, fíjate la respuesta del ángel, me encanta. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Es decir, Gabriel no se para a decirle, no, porque verás que Dios me dijo, oye, un momento, ¿cómo que quieres una prueba más? ¿Quién te crees que soy yo? Yo soy Gabriel, yo estoy delante del Dios Altísimo. ¿Qué más prueba quieres que un ángel de Dios viene y se te aparece? ¿No sabes quién es Gabriel? Pues estudia SEAM, por lo menos, si haz algo de teología en la iglesia. Haz un estudio bíblico y ya te enteras un poquito más. ¿No? Bueno, se ríen los que estudian SEAM, los que no estudian SEAM no saben ni de qué estoy hablando. Entonces, es el seminario que tenemos dentro de la iglesia. Es decir, yo soy una persona de total y absoluta confianza de Dios. Me ha enviado a mí para hablarte. ¿Qué más señal quieres que un ángel se te aparezca? Pero cuando está la duda instalada por causa de la decepción, por causa de que Dios no contestó mis oraciones, por causa de que tal vez los sueños no se han visto cumplidos, el problema de esa religiosidad en la que a veces caemos, en esa vida cotidiana en la que hemos excluido muchas veces a Dios, sí, a Dios de manera formal, sí, pero con esa expectativa de que Dios se manifieste y no lo acabas de ver.
Este mes pasado de noviembre hemos tenido aquí 2 retiros. Dios nos habló de una forma tan clara a través de Bob Sorge y Tiel Arroyo. Dios nos habló tan claro a través del pastor Paulo Mazzoni. El problema de la religiosidad, es decir, a ver la semana que viene de qué nos hablan. Sin darnos cuenta de que Dios ya habló. Y a veces dices, no ocurre nada. ¿Cómo no ocurrió nada? Dios ya se presentó. Paulo Mazzoni o Bob Sorge son ángeles enviados por Dios para hablar a tu vida, para hablar a tu iglesia. Y tú dices, no pasa nada. No, señores. Sí pasó. Dios quiere intervenir en tu vida, cambiar las cosas, resucitar circunstancias que están muertas. Por eso la historia de Zacarías lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos muriendo en la rutina, Dios viene e interrumpe a través de una predicación, Dios viene e interrumpe a través de una alabanza. Dios nos tiene en la mira, en su foco, porque quiere apuntar, traer algo más grande, está uniendo esas piezas del puzzle, algo más grande para tu vida, no solo para tu vida, en el caso de Zacarías, para su hijo y los hijos de sus hijos. Dios quiere hacer algo también en tu vida y va a irrumpir en tu rutina, en la historia de tu familia. No es cualquier cosa. Por eso a veces hay gente, no sé si Dios me habló. ¿Cómo que Dios? ¿Qué más señal quieres? Cristo murió por ti en la cruz, Cristo resucitó, un día te llamó, estás aquí porque un día le entregaste tu vida a Jesucristo. ¿Qué señal quieres? ¿Qué es lo que quieres de señal? Simplemente si Dios te habló, obedécele. Si Dios te habló, adelante. Si Dios te habló, tienes que simplemente decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que se haga a mí conforme a tu palabra, pero eso hablaremos en otro momento. Y 400 años de silencio se ven rotos completamente por la acción de un ángel. Y ahí estaba Zacarías tirando incienso sin esperar que pasase nada. Tirando incienso, sin esperar que ocurriese nada. Y de repente se le aparece un ángel y dice, ponte las pilas, porque eso que soñaste se va a empezar a cumplir. Y él dice, no sé. ¿Qué quiero decirte? Dios no está callado. Dios está en acción, aunque tú no lo veas. Mira, no hay una sola oración que caiga fuera de la presencia de Dios. Apocalipsis nos habla 8 de que hay una copa donde todas nuestras oraciones están siendo recogidas. Es decir, estaban siendo recogidas. Entonces por eso tienes que sacudirte del polvo de la incredulidad. Zacarías, sacúdete de esa incredulidad. Zacarías, llevas tanto tiempo sin escuchar hablar de Dios. Llevas tanto tiempo haciendo situaciones religiosas, pero sin tener un encuentro con Dios, que ahora viene Dios y te habla y tú no puedes más que dudar. Sacúdete de la incredulidad, sacúdete de la ritualidad, sacúdete de una fe religiosa, sacúdete de eso, porque Dios todavía está interesado en hacer algo en tu casa, en tus hijos, algo contigo, y tienes que creerlo de todo corazón. Por eso, cuando levantas aquí las manos en la alabanza, cuando danzas, los hay más danzarines como yo y otros menos, ¿verdad? Los viejos cada vez danzan menos porque las rodillas ya duelen, los tobillos, ya la cosa va de Guatemala a Guatepeor, pero bueno. Cuando tú levantas tus manos, no estás levantando tus manos, estás levantando tu corazón. Cuando tú levantas tus manos, estás diciendo, aquí estoy yo, nada que ocultar. Cuando tú levantas tus manos, a lo mejor estás diciendo, toda la gloria es para ti, toda la honra para ti. No estamos jugando a ser iglesia un domingo. Esto no es un asunto de ser iglesia, ahora vengo y cumplo los rituales del domingo. Y por eso yo sé que tú estás aquí, porque si no esperaras más de Dios, no estarías aquí. Tienes que ir con esa expectativa, ¿verdad? Porque cuando hay alguien en esa actitud, y no tiene por qué ser con las manos levantadas, porque el asunto es de corazón, pero las manos levantadas ayudan a expresar lo que hay en nuestro corazón. Cuando hay alguien así,
Dios entra en acción. Dice, a este hombre le voy a hablar, a esta mujer le voy a hablar, le voy a llevar una promesa, le voy a traer liberación, le voy a traer la respuesta al anhelo de su corazón. Viene y te habla. Y trae un pastor a lo mejor de Brasil o de Estados Unidos o de Lugo, es igual. Viene y te habla. No sigas igual, por favor, no sigas igual, no sigas igual, no sigas igual. No sigas igual. Si te habló, pone en acción tu vida también con respecto a eso que te habló. Ya te habló. Por eso no podemos acostumbrarnos simplemente a una buena música. No podemos acostumbrarnos a leer la Biblia como si nada pasara. Si hay algo de Dios en una música, la presencia de Dios se manifiesta. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, siempre Él habla, Él sana, Él salva, Él restaura, Él toca vidas. Por eso cuando estás en tu grupo pequeño, no vas a estar simplemente con no sé cuántos, no estáis yendo a grupos pequeños, pero nosotros durante toda la semana tenemos grupos pequeños que llamamos células, que nos reunimos, oramos. Cuando agarras las manos del que tienes al lado para orar, te estás poniendo de acuerdo para que Dios haga algo. Dios oye lo que oras en ese grupo pequeño. Dios oye cuando pides por tus hijos, por tu provisión. Dios oye cuando estás echando fuera las tinieblas. La presencia de Dios viene ahí, te unes con tus hermanos y Dios oye, vaya si oye. Tal vez no sepas cuándo va a contestar, pero Dios oye. Dios, el Dios vivo, está respondiendo. Por eso le dijo el ángel a Zacarías, te vas a quedar mudo. ¿Por qué? Te vas a quedar mudo porque creíste que Dios no habla. Justo lo que piensas que Dios perdió, Él habla, pues es lo que vas a perder tú. Te vas a quedar mudo porque tú crees que el Dios al que oras no escucha. Quiero que te detengas en esto un poquito. Y es que dice el texto, el verso 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Tú sabes lo que es alguien irreprensible? Alguien que no tiene ni un pelo de mala conducta. Es decir, alguien que no le puedes decir ni mu, porque anda perfecto. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tienes que saber que el hecho de ser irreprensible era relativo, muy relativo. ¿Por qué? Porque siendo irreprensible en su conducta, se quedó mudo por no creer. Así que tenemos que aprender que ser irreprensibles en nuestra conducta no nos exime el ser irreprensibles en nuestra fe. Porque muchos ponen su esfuerzo en su conducta. Y Dios dice, está bien, hombre, yo no quiero que andes por ahí maldiciendo, ni robando, ni mintiendo. En fin, por supuesto. Pero el foco no está puesto en la conducta. Nunca en el Nuevo Testamento está el foco puesto en nuestro comportamiento, sino en nuestra fe. Mas si lees un capítulo entero dedicado a los hombres de fe, en Hebreos capítulo 11, todos tenían unos agujeros en la conducta tremendos, pero eran héroes de la fe. Había algo que conquistó el corazón de Dios. Era gente reprensible, pero a un momento dado le creyeron a Dios e hicieron cosas impresionantes porque le creyeron a Dios. Deja de poner el foco en la conducta. Ese no es el camino. El camino es la fe. Y aquí vivimos por fe y andamos por fe. Por eso esa gente irreprensible, qué bueno soy magnífico, cumplo con todos los mandamientos. ¿Ah, sí? Pues te quedas mudo. ¿Por qué? Porque no me has creído. El asunto es un asunto de corazón. Por eso es tan delicado el hecho que muchas veces nosotros con nuestra religiosidad evangélica podamos perdernos esos encuentros con Dios. Y si Dios te ha hablado en este mes que ha pasado, Dios te ha hablado en otras predicaciones,
tienes que ponerte a actuar conforme a lo que Dios te ha hablado. ¿Y qué le habló a Zacarías? Vas a tener un hijo. ¿A quién? Juan el Bautista. Y ese hijo va a preparar el camino al Mesías. Llamarás Juan, no el Bautista. El Bautista se lo pusimos de sobrenombre después, porque era el que bautizaba. Juan, el que bautizaba, el Bautista. Y cuando las personas, cualquiera de nosotros, se encuentra uno con Dios, hay un efecto inmediato que sucede. Y es que Dios espera que eso afecte a la siguiente generación. No es un asunto de simplemente me lo quedo para mí. La bendición me la quedo para mí. Ay, Señor, bendíceme. Por eso, la semana pasada, el Señor nos recordaba que un sueño tiene que ser para los demás. Si el sueño no es para los demás, aunque sea un sueño, fíjate, ¿os acordáis de Abraham? Abraham en Génesis 12 recibe una promesa de que iba a ser bendecido sobremanera y que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces él estaba súper bendecido. Pero, otro pero, y el mismo pero que a Zacarías. Pero no tenía hijo. Y en Génesis capítulo 15, Abraham tiene una conversación con Dios. Dice, ¿cómo es posible que me hayas bendecido? ¿Cómo es posible que me hayas dado riquezas, prosperidad, todas las cosas, y no tengo un hijo que me herede? Y me va a criar este criado que tenía, Eliezer, de Damasco. Este damasceno de Damasco va a ser el que me herede. Es decir, en la cosmovisión judía, en la mentalidad judía, no cabía en la cabeza de nadie tener una bendición y quedártela para ti. La bendición tenía que ser transmitida a otra generación. Porque si tú tenías una bendición, pero no era transmitida a otra generación, esa bendición no era bendición. La bendición tenía que correr de generación en generación. Esa era la mentalidad judía y la mentalidad bíblica. ¿Qué le pasa a Zacarías cuando se encuentra con Dios? Dice, Zacarías, tu oración es contestada, pero tu hijo va a seguir con la promesa. Ya no eres tú solo, es tu hijo. Por eso cuando tú recibes una bendición y un sueño de Dios es para que otra generación siga con lo que Dios te habló. No se trata de ti, hermano. No se trata de ti. Se trata de Jesús y del reino de Dios. Se trata del plan de Dios. No se trataba del hijo de Zacarías y de Elizabeth. No se trataba de su sueño particular. Ese no es el asunto, esa no es la película. No se trata de ti. Se trataba de que iba a venir el Mesías. Y alguien tenía que preparar el reino, el camino. Alguien tenía que ir limpiando porque iba a preparar eso. Se trataba del sueño de Dios que iba a cumplirse a través del sueño de Zacarías. No eres tú, es el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Por eso dice la palabra de Dios, Isaías 58, que nuestra justicia irá delante de nosotros y la gloria de Dios será nuestra retaguardia. No se trata de mí, de tal. Es si has tenido un encuentro con Dios y le sirves y vives esa vida extraordinaria, tus hijos serán bendecidos en el propósito de Dios. Tus hijos, como le dijo a Zacarías, serán profetas del Dios Altísimo. Tus hijos van a caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Va a ser una generación diferente. Fíjate, la generación de Zacarías, una generación que ritual y que cumplía exquisitamente los mandamientos de Dios. La generación de Juan el Bautista, la generación de un hombre lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, tan lleno del Espíritu Santo que trajo una palabra profética que cambió la nación. Tanto cambió la nación que ni los reyes soportaban ese mensaje y le cortaron la cabeza. No soportaban. Tanto cambió la nación que cuando vieron a Jesucristo predicar decían, ¿será Juan el Bautista que resucitó?
Dice, vendrá en el espíritu, en el poder de Elías. Por eso, cuando nace el niño, y leímos esa historia, que nace el niño y dicen, ¡ay, vamos a circuncidarlo al 8º día! Se circuncidaba al 8º día. Hoy se sabe que es el momento de la vida donde más rápidamente coagula la sangre. Y se circuncidaba allí. Entonces dice, vamos a poner el nombre de su papá, Zacarías. Y dice la madre, de eso nada. ¿Cómo? Zacarías el padre, Zacarías el abuelo y el tatarabuelo Zacarías. La tradición familiar habrá que cumplirla. Y dice, no, señores, aquí las tradiciones familiares se murieron en el momento que uno conoce a Dios y ha tenido un encuentro con Cristo. Esos rollos se acaban. ¿Por qué? Porque aquí todos, hasta la familia y mis generaciones, van a depender de lo que Dios diga. Se va a llamar Juan. ¿Cómo Juan? Preguntadle al padre que no nos fiamos de Elizabeth, la madre. Entonces Juan pide una tablilla, Zacarías pide una tablilla y escribe, se llamará Juan. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? Porque el ángel dijo que se llamaría Juan. Entonces, ¿para qué discutir? Si Dios te habló, ¿por qué discutir con Dios si Dios ya te habló? Incluso hacia tus hijos. Entonces, se le da un nombre nuevo a la siguiente generación. Cuando una generación tiene un encuentro con Cristo, la siguiente tiene un nuevo nombre. Hay algo nuevo para mis hijos, hay algo excelente para mis hijos y para tus hijos, o a lo mejor no hijos físicamente hablando, para los jóvenes de esta iglesia, que por cierto, espero que vengan a la segunda reunión quitando unos 4 que están por allá atrás. Muy bien. Hay una generación. Ese nombre rompió el silencio de Zacarías. La primera vez que Zacarías habla, la última vez que Zacarías habla, es para expresar una duda. La primera vez que Zacarías habla es para decir Juan, para hablar conforme a lo que Dios dijo. Ese nombre rompe el silencio. ¿Y de qué manera? Porque no solo os leí esa historia, sino que os leí todo el cántico de Zacarías, que se llama. Os leí todo el cántico, donde cuando habla, el Espíritu Santo viene sobre Zacarías y profetiza y empieza a cantar. Empieza a decir cosas maravillosas. Es decir, Zacarías, y si lo puedes volver a leer, os lo animaría a ello. ¿Por qué? Porque dice cosas proféticas que se cumplieron una tras otra. Es decir, la incredulidad nos deja mudos. La fe nos pone a cantar alabanzas. ¿Por qué una persona no canta? ¿Por qué a una persona le cuesta cantar? Si no es que su vida ha sido quebrada por la duda, la aflicción o el dolor. Pero cuando tú tienes un encuentro, aquel hombre duditativo, aquel hombre que no hacía más que poner en cuestión lo que Dios decía, se convierte en un adorador. Y esa alabanza lo único que hace es decirle a Dios lo que has hecho, lo que haces, como os decía antes, y lo que harás. Es decir, si tú tienes una expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida, aunque ahora no lo ves, tú puedes levantar un cántico de alabanza. Y esas oraciones, Dios no las olvida, Dios no las pierdas. Tú nunca sabes lo que Dios tiene preparado hoy o lo que tuvo preparado la semana pasada o la que viene. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer, porque mientras trabajas, mientras vas, mientras vienes, como a Zacarías, Dios puede irrumpir en tu vida. Pero ese día que Dios se manifiesta, tú tienes que levantar un cántico de alabanza. No esperes a quedarte mudo. Déjate sorprender. Déjate sorprender. No dejes que la rutina arruine la expectativa de lo que Dios dice. No pienses que Dios se olvidó de mí. Es que Dios se olvidó de mí. Dios está vivo, está actuando y puede obrar. Sí, pero en mi caso, Dios se olvidó de mí. ¿Creéis que eso no podía haberlo dicho Zacarías? Pero ¿sabes? Y con esto termino. ¿Sabes la ironía de Dios? ¿Tú sabes lo que quiere decir el nombre de Zacarías? Zacarías significa Dios se acordó.
¿Qué cosas? Aquel que pensó que Dios se había olvidado, tenía por nombre Dios se acordó. Cada vez que su mujer se levanta, Dios se acordó, dime cariño. Dios se acordó. Todo el mundo le estaba diciendo algo, pero en su mente se había olvidado que su nombre significaba Dios se acordó. Y yo creo que tú tal vez has venido aquí como Zacarías. Tal vez parece que Dios se olvidó de algo. Parece que hay oraciones no respondidas. Pareciera que el tiempo ya pasó. Pero esta historia primera de la Navidad, en la que Dios trae una sorpresa e irrumpe, esta historia nos dice lo siguiente: Dios se acordó de ti, de tus sueños, de tus anhelos, de aquello que has orado. Dios se acordó de ti. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes qué? No hay oración que se haga vieja, jamás. Esas oraciones que dice Apocalipsis 8:3, que están en copas de oro, y es un símbolo de algo precioso, precioso. Dice que ahí están ahí, y en el cielo no se olvida. En el cielo no se olvidan tus oraciones, tus sueños, tus anhelos. ¿Para qué? Para que, como bien decía Zacarías después en su cántico profético, para que mi hijo prepare el camino al Mesías. Para un proyecto de que otros conozcan al Mesías, al Señor, a través de tu vida. Te voy a pedir que cierres tus ojos unos instantes. No quiero que mires nada y quiero que puedas pensar. Yo creo que si oras con fe hoy, si tú adoras con fe, si tú le buscas de todo corazón, tu vida no va a ser la misma. Dios va a irrumpir, ángeles de Dios van a venir y te van a sorprender. Pero tal vez has venido aquí hoy de visita o llevas viniendo un tiempo. Y tal vez has pensado, Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasa conmigo? Como Zacarías y Elizabeth, irreprensibles, pero no tenían el sueño cumplido. Hoy Jesús sale también a tu encuentro. Hoy el Señor se manifiesta a tu vida. Y como aquel ángel, también te dice a ti, en el nombre de Jesús, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Y se lo digo a aquellos que han estado orando desde su corazón por la conversión de una persona, por una sanidad, por provisión. Cada uno sabemos las circunstancias que nos pueden estar rodeando. Tu oración, Dios la escuchó. Y en su soberanía, con su providencia, va ajustando las piezas de tu historia para bendecirte.
tú estás aquí en esta mañana y nunca antes le entregaste tu vida a Dios, nunca antes le dijiste: te entrego mi vida, Jesús. Hoy has tenido simplemente una visita de un ángel que te está diciendo: ven, ven, ven a Jesús, ven a Dios. Dios escucha tu oración. Dice: pero es que nunca oré. Sí, lo has hecho. Incluso los que no creen en Dios muchas veces han levantado un clamor en su corazón, un clamor pidiendo salvación, pidiendo que su vida se reorganizase, pidiendo que su vida tomase el rumbo correcto, que sus pies pudiesen andar por un camino en el cual no se pudiesen perder. Tal vez no entendías que orabas a Dios, pero incluso ese clamor interno Dios lo escuchó. Y si hoy estás aquí, es para venir al Señor y entregarle tu vida a Él. Dios te está buscando. Si tú estás aquí en esta mañana y quieres entregarle tu vida a Jesucristo, si tú quieres entregarle tu vida a Dios, quieres hacer una oración de fe, yo te pido que hagas esta oración conmigo, que la hagas de todo corazón, porque al corazón sencillo y que no pone en duda la palabra, viene el cumplimiento, viene el perdón si has pecado, viene la provisión, viene la restauración si estás quebrado. Te pido que me acompañes si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, nuestro Señor, en esta mañana con esta oración. Levanta tu mano allí donde estás. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a hacer todos juntos esta oración con los hermanos que han levantado su mano junto conmigo. Y decimos así: Señor Jesús, hoy has salido a mi encuentro. Hoy vienes a mi vida como aquel ángel que apareció a Zacarías. Yo hoy quiero creer y no dudar de que vienes para perdonar mis pecados, de los cuales me arrepiento. La vieja vida la dejo atrás y abrazo la nueva vida que tú me das, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si has hecho esta oración de todo corazón por primera vez en tu vida, te digo: bienvenido a casa, bienvenido al hogar que no sabías que habías perdido. Bienvenido al Padre que un día abandonaste y dejaste. Bienvenido a la vida, bienvenido a la salud, bienvenido a la paz, bienvenido a la prosperidad, bienvenido a una familia de fe que te amamos, te queremos recibirte. Me gustaría, si has levantado tu mano por primera vez, recibirte aquí un momentito mientras los demás se van, poderte saludar, poder orar por ti. Y quiero darte también un regalo. Quiero regalarte un Nuevo Testamento para que te lo lleves y puedas leerlo y leer todas estas cosas que hemos aprendido en esta mañana. Y a los demás, que Dios os bendiga. Y hoy en vuestra vida cotidiana, o tal vez mañana, estar expectantes, porque tal vez un ángel se aparezca a vuestras vidas. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga y que Dios os cubra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.